A todos, bienvenidos a una nueva edición del seminario de la SOBLA, Ciencia detrás del telón. Y antes de empezar y darle el pase a Camilo Pérez, quien es nuestro director, nuevo director de seminarios, quería recordarles a todos el programa de Fellows que tiene el NIH. Esto va a ser para participantes que hayan sido elegidos para trabajar allá en el NIH por un tiempo corto, y la idea es que esto está abierto para gente de todo el mundo. Así que esperamos que eh, estudiantes de la SOBLA y postdoc puedan aplicar a esto. En las fechas de aplicación son hasta el 15 de julio, y eso básicamente de nuevo, para estudiantes de PhD y para postdocs que están empezando. Así que si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar a nosotros al email de la SOBLA, o pueden directamente contactar al doctor Miguel Hongrin, miembro de la SOBLA, pasado presidente. Y bueno, eso es todo lo que les quería recordar. Esto es una oportunidad magnífica y deberían de aprovecharla todos los que puedan. Así que sin más retraso, le paso el micrófono a Camilo Pérez. Camilo. Bueno, buenos días a todos. Es un placer abrir el seminario de hoy, otro Journal Club acá con la Sobla. Y quiero introducir hoy a Pablo Gaete, quien está hoy con nosotros. Se encuentra actualmente en UC Davis haciendo un postdoctorado con el doctor Jorge Contreras. Pablo realizó su PhD y su Bachelor en Biological Sciences en la Universidad de Chile, en donde estudió mecanismos subyacentes a la regulación del tono vasomotor por vasodilatores dependientes del endotelio, y posteriormente hizo un postdoc en la University of New Jersey y posteriormente en UC Davis, en donde siguió investigando la regulación de la función vascular y particularmente por nervios sensoriales perivasculares, y actualmente se encuentra investigando canales iónicos, funciones, fisiologías y patologías relacionados bueno, Pablo nos dirá más hoy, pero esta no es mi área. Pero bueno, Pablo, es un placer tenerte aquí. Espero que nos digas más acerca de tu ciencia. Estamos todos muy entusiasmados de tenerte acá hoy. Y bueno, bienvenido. Gracias, Camila, por tu introducción. Am, Estoy muy feliz de poder compartir mis datos, em, nuestros datos, porque no son solo míos. Voy a tratar de esconder esto. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por estar interesados en esto. No a mucha gente les gusta la biofísica porque a veces puede resultar difícil de comprender. Traté de hacer una presentación un tanto friendly en el caso de que haya algún estudiante integrándose a este campo de la biofísica para que no sea tan, para que no asuste. Bueno, lo que les voy a hablar hoy es un trabajo que subimos a Bioarchive creo que 2 meses atrás. Es un trabajo que ha tomado bastantes años porque hemos querido pulirlo y estar seguros de lo que estamos, de que el mensaje que queremos dar es el mensaje correcto. Cambié un poquito el título de mi presentación porque el título del paper todavía está ahí en veremos. Pero básicamente la historia se trata de dilucidar los mecanismos detrás de la conducción de iones y moléculas a través de los canales, hemicanales formados por las proteínas conexiones. Voy a partir algo, quizás va a sonar un poco básico, pero creo que es importante. Bueno, este gráfico que ven a la... Perdón, ah, poner el pointer. Bueno, ¿pueden ver mi mouse?
No, No. no podemos ver el pointer. Ya tengo la- Antes lo pudimos ver, pero ahora no. Sí, Ok, aquí. Ok, ok. dale. Perdón. Bueno, esta es la primera figura que pueden encontrarse quizás en un libro de biología molecular en el capítulo de transportadores. Básicamente, lo que dice esto es que las membranas lipídicas en las células cumplen un rol fundamental porque pueden discriminar distintos solutos, iones, moléculas, y por lo tanto permiten que una célula tenga la capacidad de tener un microambiente y funcionar como tal. Am, Sin embargo, los iones y moléculas importantes tienen que cruzar, tienen que atravesar esta barrera. Y para eso existen proteínas que son especializadas. Algunas forman transportadores y otras que forman canales. Y la verdad es que las estructuras de estas proteínas no es tan simple como estos esquemas los muestran. Hoy me voy a focalizar básicamente en canales. Eh, la estructura de los canales son realmente complejas y difieren dependiendo de las proteínas, pero básicamente ellos tienen un poro acuoso en el centro por donde transitan los permeantes, especialmente iones, y este poro acuoso no es simplemente una vía de difusión libre, sino que tiene complejos dominios, algunos tienen filtros de selectividad, y otros dominios que pueden actuar como un gate, que son básicamente barreras físicas que permiten o que evitan que los iones puedan permear. Entonces actúan como un gate. Hay diferentes tipos de canales iónicos, se han descrito más de 100 tipos de canales, hay muchos, todos diferentes. Eh, Hoy me voy a concentrar no en los más clásicos, que son los activados por voltaje, ni los activados por ligando, eh, en una categoría que dicen que son Other Ion Channels, otros tipos. Particularmente en unos canales que están en esta categoría de Large Pore Channels, canales de poro grande. No son canales muy famosos, pero han sido ampliamente estudiados a lo largo de varias décadas. Estos canales están formados por diferentes proteínas, no están relacionadas evolutivamente. Eh, en humanos tenemos conexinas, los swell channels formados por LRRCA, también canales formados por panexina y los calm channels. Las inexinas no están en humanos, están básicamente en insectos. Hoy me voy a focalizar en conexinas para hacer el punto. ¿Ok? Los large port channels, o estos canales de poro grande, básicamente, aunque son diferentes, comparten ciertas características. La primera de ellas es que, basados en estudios funcionales y estructurales, se ha asumido que la vía de conducción es ancha, bastante más ancha que los canales convencionales. También se ha descrito que permean no solo iones, sino también moléculas pequeñas. Este número puede ser controversial, pero se ha descrito que moléculas menores a 1 a 1.5 kilodalton pueden permear a través de estos canales. Y esas moléculas incluyen importantes moléculas de señalización, como ATP, glutamato, incluso cíclica y también estructuralmente comparten la misma topología, tienen 4 dominios transmembranas, un N-terminus domain y un C-terminus domain que están orientados hacia el intercelular. Si vemos la estructura de los diferentes tipos de canales de poro grande, ustedes pueden ver a simple vista son diferentes. Unos son más grandes que otros, eso básicamente porque eh, el número de monómeros que compone cada uno puede variar dependiendo del canal. Hoy día me voy a focalizar solamente en conexina. Las conexinas generalmente eh, son proteínas formadas por 6 subunidades. Eh, Mi trabajo principalmente está focalizado en la conexina 26. La conexina 26, como pueden ver acá, tiene 6 subunidades. En el centro, ustedes pueden ver, está el poro.
Y en estas partes verdes que pueden ver acá es el término domain que está básicamente orientado dentro del foro. Por lo tanto, eh, podría potencialmente regular el canal. Me gustaría aclarar, eso sí, que esta es la estructura que nosotros podemos ver en los trabajos, pero no es la estructura completa, porque todos los trabajos de esta estructura han fallado en resolver los dominios intracelulares, incluyendo el C-términos y el C-loop. Por lo tanto, acá hay algo que todavía no que desconocemos. Bueno, ¿qué es lo que pensamos actualmente de estos canales, de estos Pablo, canales? disculpa que te interrumpa. Sí. ¿Y no hay predicciones de AlphaFold que puedan ayudar a predecir cómo lucirían esos dominios que no están resueltos? Sí, sí, el AlphaFold ha producido muchas proteínas, pero realmente no todas han sido con certeza. Yo no confiaría mucho en AlphaFold ah, para decir si estos dominios podrían eh, actuar, por ejemplo, como un gate o participar en la regulación de los canales. No lo sé. Ok, No gracias. siempre el AlphaFold, sí, no siempre el AlphaFold predice con certeza eh, la estructura. Eh, Bien, entonces lo que se sabe respecto a estos canales es que basado en el concepto de que la vía de conducción es lo suficientemente amplia, las moléculas que aquí estoy representando como A y B pueden permear por el canal, si el canal está abierto, en el full open state, siguiendo sus gradientes químicas o electroquímicas. Eh, Sin embargo, esto implica que si las moléculas pueden cruzar por el canal, también iones que son mucho más pequeños que las moléculas también deberían hacer. Entonces, el dogma actual es que básicamente iones y moléculas permean simultáneamente a través del mismo canal, siguiendo una difusión pasiva, eh, mediada por la fuerza de conducción. Bueno, pero esto tiene un problema, y el problema es que si mi canal está abierto y para tener moléculas y iones, y especialmente si mi canales tienen una alta conductancia, esto podría traer problemas para la célula. Y básicamente es porque una apertura prolongada de estos canales podría afectar las gradientes electroquímicas de los iones, considerando que estos canales son no selectivos para iones. También podría afectar la homeostasis del calcio. Se sabe que estos canales pueden permear calcio, por lo tanto una apertura prolongada podría llevar a una sobrecarga de calcio y afectar la función de las células. Y en tercer lugar, la activación de estos canales, la apertura de estos canales, también podría llevar a la pérdida de importantes metabolitos de la célula, así como también el arte, la captación de posibles toxinas. Entonces, lo que se cree básicamente es que estos hemicanales deberían estar cerrados en condiciones fisiológicas al menos. Y esto por muchos años tuvo sentido considerando que las conexinas no solamente forman hemicanales, sino que también forman gap junctions, que son canales intercelulares que conectan dos células adyacentes y por lo tanto permiten la sincronización de señales entre dos células vecinas. Sin embargo, ya hace quizás más de 20 años atrás, se describió que los hemicanales no siempre están cerrados. Bajo ciertas condiciones, estos canales pueden abrirse, pueden pasar desde estados cerrados a estados abiertos, eh, y en algunos casos se ha sugerido que esto ocurre en condiciones fisiológicas. Eh, entonces, esto nos lleva a pensar que si esto ocurre en condiciones fisiológicas, esto no debiese ocurrir. Por lo tanto, la permeación de iones y moléculas tiene que ser un proceso altamente, finamente regulado para evitar una disfunción celular. Lo que se sabe de cómo se regulan estos canales, hay varios eh, mecanismos de regulación, pero quizás el más estudiado, quizás el que podría actuar en condiciones fisiológicas, es la regulación por calcio. Lo que se sabe es que los hemicanales formados por conexina son sensibles a calcio. La, la probabilidad de apertura relativa de los canales
disminuye a medida que el calcio extracelular aumenta. Aquí en azul les muestro las concentraciones fisiológicas que están dentro de 1 a 2 milimolar. Bajo estas concentraciones de calcio, el canal generalmente permanece mayoritariamente cerrado. ¿Cómo esto ocurre? Básicamente porque el canal tiene sitios de unión en el poro extracelular, y cuando el calcio se une a estos dominios, lo que se piensa es que este canal se cierra. Bien, aún quedan preguntas abiertas. Hay muchos datos controversiales en este estilo de mi canales. Una de las preguntas abiertas es básicamente que muchos trabajos han descrito permeación de moléculas en condiciones en que no es posible detectar corrientes iónicas. Por ejemplo, uptake o captación de moléculas en condiciones fisiológicas, en presencia de calcio, a potenciales negativos, en los cuales no es posible registrar corrientes iónicas. Y la razón de por qué esta pregunta todavía está abierta y todavía no tenemos una explicación para esto, es porque básicamente los mecanismos de cómo estos canales permean moléculas y iones todavía ha sido inexplorado. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo es básicamente tratar de dilucidar los mecanismos, las propiedades biofísicas detrás de la conducción de iones y moléculas. Y para eso utilizamos mis canales de conexina para probar nuestro punto. Nuestros métodos, básicamente, nosotros usamos ovocitos de rana, Xenopus laevis, como un sistema de expresión heteróloga. Básicamente nosotros obtenemos los ovocitos de rana y los microinyectamos con una RNA para inducir la expresión de nuestra conexina, en este caso conexina 26. Esta es una foto de cómo luce un ovocito. Los ovocitos sirven para hacer patch clamp fluorometry, pero no para hacer dye-uptake, que es el ensayo que hacemos nosotros para evaluar la actividad de los canales. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos hace 4 años atrás fue optimizar un sistema para volver estos ovocitos transparentes. Nosotros creamos, mediante centrifugación, una ventana por la cual nosotros podemos evaluar eh, el uptake de moléculas fluorescentes. Estos ovocitos nosotros los ponemos en una cámara, en nuestro microscopio, en el cual podemos realizar electrofisiología. Este es un microscopio invertido, por lo tanto, también al mismo tiempo, simultáneamente con la electrofisiología, también podemos medir, detectar los cambios en fluorescencia usando un tubo multiplicador. ¿Okay? Pablo, En tengo una resumen, pregunta, si podés. Los ovocitos tienen cualquier cantidad de autofluorescencia, entonces, ¿cómo podés manejar mirando la fluorescencia de un dye cuando tiene tanto autofluorescencia? sí, sí. Lo que hacemos cuando hacemos la autofluorescencia está principalmente determinada por el YOLK de los ovocitos. Cuando nosotros realizamos este proceso de volver los ovocitos transparentes, el YOLK se va hacia atrás. Entonces la ventanita que tenemos está libre de YOLK, y después voy a explicar que para maximizar la visualización de nuestros slides, nosotros lo que hacemos es inyectar DNA para potenciar la señal que viene de nuestros slides. Ok, gracias. Bueno, entonces, para los que no estamos familiarizados con la técnica del DAE-PKC, un ensayo de captación de colorante, básicamente lo que se hace es colocar una molécula fluorescente en la parte externa, afuera de la célula. Estas moléculas generalmente están cargadas, por lo tanto no pueden cruzar la membrana. Sin embargo, si nosotros expresamos un canal que es permeable a estos dyes, por ejemplo la conexina, y si el canal es permeable a la molécula, la molécula fluorescente va a entrar y nosotros vamos a ser capaces de
medir esta señal fluorescente a lo largo del tiempo. El problema es que no podemos usar cualquier molécula fluorescente, porque los ositos grandes, una vez que las moléculas entran, se difunden y la señal es demasiado débil. Entonces lo que hicimos fue utilizar moléculas fluorescentes que son capaces de unirse al DNA. Cuando estas moléculas se intercalan con el DNA, incrementan la señal de fluorescencia y por lo tanto lo que hacen es incrementar la sensibilidad de nuestro cerebro. Además, el DNA lo inyectamos cerquita de la membrana, cosa de mejorar el sistema. Para eso nosotros inyectamos nuestros huevos transparentes con el DNA antes de los experimentos. Y como pueden ver acá, en los ovocitos que son transparentes, básicamente la señal es claramente mejorada cuando inyectamos DNA. En los ovocitos transparentes, eso sí, nosotros básicamente no vemos autofluorescencia con los niveles de exposición que utilizamos. Bueno, este es el mismo esquema que les mostré antes, es básicamente el ovocito en nuestra cámara. Lo que hicimos primero fue colocar en el baño DAPI. DAPI es una molécula pequeña de 259 Dalton, tiene una carga de +2. Y evaluamos la captación de esta molécula. Como pueden ver acá, el DAPI permea de una manera concentración dependiente, más DAPI en el medio extracelular, más captación hay. Y esto sigue una función lineal a concentraciones bajas de DAPI. Sin embargo, cuando nosotros vamos a concentraciones más altas, lo que observamos es una saturación de la captación, lo cual nosotros lo cual sugiere básicamente que el transporte del DAPI a través de la conexina 26 es un proceso saturable, que nosotros podemos sitiar con la ecuación de Michaelis-Menten y podemos obtener parámetros que son valiosos para cuantificar las cinéticas de permeación, como la Dmax, que representa el máximo transporte, y la KM, que es básicamente la concentración en la cual obtenemos la mitad del transporte máximo. Esta respuesta de saturabilidad no es específica para el permeante, para DAPI, y tampoco es algo relacionado con nuestro ensayo, porque utilizando otro permeante, el anticíclico, que es un permeante endógeno, y un ensayo de ELISA, básicamente lo que observamos es lo mismo, una saturación en la respuesta. Ahora bien, la saturación no es algo nuevo, esto ya fue escrito previamente en SINA 43, pero básicamente lo que nos revela estos datos es que probablemente estos canales no son una vía de difusión libre, y probablemente lo que ocurre es que los permeantes, a medida que permean por estos canales, tienen ciertas interacciones dentro del poro. Y si tienen interacciones dentro del poro, nosotros podríamos pensar que también podrían tener selectividad. Esto fue lo que estudiamos después. Acá les muestro la pista intracelular de la conexión a 26. Obtenía desde esta estructura donde el diámetro es de 13 Armstrong. Olvidé decir que la parte más estrecha del canal está dada principalmente en términos domain, que está acá en Bruno. Pero el diámetro es bastante grande, es lo suficiente para que DAPI permee, como pueden ver acá. Entonces lo que hicimos para probar selectividad, utilizamos una molécula una molécula fluorescente de un tamaño similar, etidio, y lo que observamos es que etidio, a pesar de que en teoría debería entrar por este poro, en 13 Armstrong, simplemente no entra, no permea por el canal. Entonces esto indica que el tamaño del poro no es el principal determinante para la permeación de moléculas. El canal es capaz de discriminar qué molécula puede pasar y cuál no. Entonces la pregunta es cómo sucede. Y para resolver un poco este misterio, hicimos
Molecular Dynamics, simulaciones en colaboración con el laboratorio de Nina en Western University. Básicamente, eh, tenemos un modelo de conexión a 26 y simulamos la permeación de etidio, que es el permeante que no puede, que no permea. Y lo que observamos es básicamente esto, lo que les muestro es el eje Z, básicamente, dónde está el permeante a lo largo del poro, a lo largo del tiempo de la simulación. Como pueden ver en tres diferentes réplicas, el permeante tibio tiene algunos eventos de permeación, pero tiene ciertas interacciones, principalmente en el dominio extracelular, que como pueden ver acá, y también en la región del entermo. Lo importante de estas simulaciones es que en una de ellas, aquí en la réplica 3, observamos que el etidio puede tener una interacción fuerte con el triptofano 3 que está en el dominio terminal, lo cual podría sugerir que este podría ser quizás el mecanismo por el cual el etidio no puede permear. Entonces nosotros probamos eso funcionalmente, hicimos una mutación, diferentes mutaciones. eh, eh, la que les voy a mostrar es básicamente una en la cual introdujimos una alanina al lado de triptófano 3 con, con el fundamento, con la idea de tratar de cambiar la orientación del triptófano 3 y reducir la afinidad del etidio por este receptor. Cuando hicimos esta mutación, ustedes pueden ver que ahora el canal es capaz de permear etidio, recuperamos la permeación, o sea, el canal ahora ya no es selectivo por etidio, y él también tiene una respuesta de saturabilidad. Pablo, para Lo interes- aclarar, una pregunta para aclarar. Entonces, no cambiaron la triptofina, pero cambiaron los posiciones alrededor a la alanina. Hicimos las dos cosas. Ok, Reemplazamos el triptofano por una alanina que también tuvimos el mismo efecto, solo que no lo muestro acá por cosas de tiempo. Y lo otro es que incorporamos la alanina para solamente para tratar de cambiar la orientación del triptofano de manera eh, ligera. Una, ok, ok, gracias. Pablo, ¿te bien, puedo preguntar algo? sí, por supuesto. Si tú, el Ethereum parece estar funcionando como un bloqueador. Entonces, si tú lo pones con DAPI, tú eliminas la permeación de DAPI. Sí, se lo voy a mostrar en un par de minutos. Ok, ok, Eh, perdón. Bueno, lo que observamos fue que esta mutación, esto es algo interesante, esta mutación no afectó cómo las corrientes iónicas funcionan, no afectó ni la magnitud y tampoco la cinética, las propiedades biofísicas del canal basadas en la sensibilidad de calcio son exactamente las mismas, lo que indica que esta mutación básicamente afecta específicamente cómo las moléculas permean, pero no como los iones. Entonces, podemos concluir que el término domain, que es el que contiene este residuo, es un dominio importante para controlar la selectividad de las moléculas pequeñas que pueden haber en el poro, ¿ya? Y esto se debe principalmente a interacciones entre el permeante y el poro. Luego nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con DAPI? Hicimos simulaciones con DAPI. Recuerden que DAPI es la molécula que les mostré que sí permea por este canal. Y lo que observamos básicamente es que también hay binding sites en la región extracelular y en el N-términos. Aquí les muestro algunas snapshots, principalmente el DAPI inicialmente interactúa con residuos con carga negativa en la región extracelular y va con una suerte de caminando a través de estos residuos hasta interactuar con el aspartato 2 en el N-términos domain, lo cual reorienta la molécula y permite que el DAPI permee. Eso se ve mejor con este video. Pueden ver acá la molécula de DAPI se reorienta cuando interactúa con el
aspartato 2 y permite la permeación de la. Evidentemente, lo que decidimos hacer fue mutar este residuo para ver cómo esto afecta la cinética de permeación. Entonces reemplazamos el aspartato 2 por esta asparagine, y lo que observamos fue que, aunque no eliminamos la permeación, sí observamos un desplazamiento de las KM, lo que sugiere que la interacción de las moléculas con el N-término está modificando o regulando la cinética de permeación, lo cual fue muy interesante. Ahora, para responder la pregunta de Carlos, la lógica es que si el etidio tiene una alta afinidad en el N-término, en esta parte del poro, pero DAPI también permea por ahí, uno debería esperar que etidio debería en cierta forma interferir como el DAPI permea. Entonces decidimos hacer ciertos experimentos de competencia. Acá les muestro la captación de DAPI usando diferentes concentraciones de DAPI en presencia y en ausencia del etidio. Condiciones control, en negro pueden ver la KM, está cerca de 90 micromolar. Cuando hicimos el experimento en presencia de 100 micromolar etidio, que debería ser una concentración suficiente para saturar los sitios acá, observamos un desplazamiento cerca de 3 veces de, de la, de la, la respuesta. Si graficamos esto en un Lineweaver plot para determinar qué tipo de competencia es, básicamente nos damos cuenta de que esto se trata de una inhibición competitiva, que tiene que estar como un inhibidor competitivo para el transporte de datos. Y Cintia Fernández acá en el laboratorio nos ayudó acá a repetir este experimento con diferentes concentraciones de etidio para determinar la constante de inhibición, que resultó ser bastante baja, 16.5 micromolar, lo cual en cierta medida nos indica, nos valida nuestra hipótesis de que el etidio tiene una alta afinidad acá cuando se une en el. Ahora, una pregunta obvia es, ¿qué pasa con las moléculas y los iones? Si el etidio, por ejemplo, o el DAPI están permeando por el mismo poro como el dogma actual lo predice, entonces eso debería afectar cómo los iones también cómo los iones permean. Entonces lo que decidimos hacer es evaluar las corrientes iónicas en ausencia y en presencia de las moléculas. En principio utilizamos el etidio, que tiene una alta afinidad acá en el poro, y por lo tanto uno debiese esperar de que estuviese actuando como un bloqueador. Sin embargo, lo que observamos es que etidio no afecta en nada las corrientes macroscópicas. Con DAPI observamos básicamente lo mismo. Finalmente, hicimos experimentos de single channel, de canal único. Expresamos nuestro canal en los ovocitos y utilizamos el Cell Attach Configuration. Estos experimentos no fueron para nada sencillos, nos tomaron bastantes meses lograrlo. Pero lo que encontramos básicamente es que en condiciones controles y en presencia de DAPI, el DAPI está acá en la pipeta, no encontramos mayores diferencias. Las conductancias del full open state son básicamente similares, no tenemos diferencias significativas con las conductancias. Entonces, el mensaje de esto es básicamente que las moléculas y los iones permean mediante mecanismos que son diferentes. Entonces, si volvemos a esta nueva, a esta slide que les mostré anteriormente, solamente para recordarles de que hay una observación que es bastante común, no está en todos los papers, por supuesto, es controversial, pero que sugiere que el transporte de moléculas ocurre cuando no hay conducción cuando no se pueden detectar los iones. Entonces, estos experimentos en células ocurren necesariamente a potenciales negativos, los potenciales en reposo de las células son negativos. Entonces decidimos probar si el voltaje podría afectar cómo el transporte de moléculas puede ocurrir. Entonces tomamos ventaja de nuestro sistema, que podíamos controlar el potencial de membrana de nuestros ovocitos y evaluar el látex
en potenciales específicos. Entonces, en los ovocitos que expresan coenzima 26, ustedes pueden ver, nosotros ampliamos el voltaje a -40, que imita el potencial de reposo de los huevos en los ovocitos. Y ustedes pueden ver aquí una bonita captación del DAPI a lo largo del tiempo. Cuando nosotros en ese mismo ovocito hacemos un switch de -40 a +20, la captación es totalmente bloqueada. Acá no lo muestro, pero este es un proceso totalmente reversible. Si nos volvemos a -40, tenemos una captación de la misma magnitud. Este efecto no lo vemos en huevos ovocitos que no están inyectados. Por lo tanto, nosotros creemos que este es un proceso, estamos confidentes de estos datos. Si ploteamos lo que sucede a diferentes potenciales de membrana, podemos obtener esta linda curva piteada con Boltzmann equation. Lo interesante es que la permeación es básicamente la misma potenciales negativos, eh, pero que cambia radicalmente cuando uno se va a potenciales positivos. Y esto es inversamente proporcional a lo que ocurre con las corrientes iónicas. Recuerden que a potenciales negativos, las corrientes iónicas es muy difícil detectarlas, por lo tanto, los canales permanecen, para la conductancia de iones, permanecen cerrados principalmente. Y solo aumentan cuando el voltaje va hacia el positivo. Solo para recordarles que el potencial de reposo de la célula es negativo, por lo tanto, lo que nosotros creemos es básicamente que dos cosas, que el transporte de moléculas está desacoplado de cómo los iones se mueven, y a consecuencia de eso, nosotros creemos que el transporte de moléculas, la permeación de moléculas, ocurre sin la necesidad de que haya conducción de iones. Para probar este último punto, utilizamos mutaciones humanas de coenzima 26, particularmente estas dos, N14Y y S17F. Estas mutaciones están asociadas con pérdida de audición, sordera y desórdenes en la piel. Esto básicamente porque esta coenzima 26 está expresada bastante en el oído medio y en la piel, en las células de la piel. Bueno, resulta que hicimos ensayos de electrofisiología de Tube Electric Voltage Plant. Colocamos una solución baja en calcio para activar los canales. Ustedes pueden ver las condiciones las corrientes son evidentes en los canales Walter, pero estas corrientes no son observables cuando tenemos esta mutación. Esta es la cuantificación de todo esto. Solamente para destacar que lo que ocurre con estas mutaciones es que no son permeables a iones. Una explicación que podría ser es que básicamente quizás estas mutaciones están disminuyendo los canales en la membrana plasmática. Por lo tanto, si no tenemos canal en la membrana, obviamente no vamos a ver las corrientes. Entonces decidimos purificar proteínas de la membrana plasmática y determinar si estas mutantes están en la membrana. Para eso hicimos biotinización. Y acá pueden ver básicamente que ambas, la mutación N14Y y la S17, que no permean a iones, sí están presentes en la membrana plasmática. Y una cuantificación de varios Western blot nos indica que básicamente nos confirma que estas mutaciones no afectan cómo la coenzima se trafica hacia la membrana plasmática. Por lo tanto, los canales sí están en la membrana plasmática, solo que al parecer están silentes, no permean iones. Entonces, decidimos probar, bueno, si no están permeando iones, probablemente no deberían permear moléculas, ¿cierto? Basado en lo que se piensa actualmente de que el canal en el full open state debería permear moléculas y iones. Entonces, si tenemos este estado en el cual los iones no pueden permear, la pregunta es, bueno, ¿qué pueden ustedes predecir de las moléculas? La mayoría podría decir, bueno, no van a permear. Nosotros probamos esto y lo que encontramos fue que negro es el control. Básicamente, ambas mutaciones que están en naranjo y en verde sí permean el DAPI, retienen la capacidad de permear el DAPI. Esta es la cuantificación de lo que nos interesa acá.
Y entonces, para responder esta pregunta, si un canal silente puede permear moléculas, la respuesta es que sí. Al menos estas dos mutaciones retienen la capacidad de transportar moléculas. Luego, de nuevo, con la ayuda de Cynthia acá en el laboratorio, evaluamos las propiedades cinéticas del transporte. En gris está la conexina wild type y en naranjo y verde están las mutaciones. Lo que es muy eh, sorprendente es que en el caso de la mutación S29, las cinéticas de permeación son exactamente idénticas, lo que indica que la mutación está afectando selectivamente cómo los iones permean, pero no cómo la molécula lo hace. En el caso del N14Y hay un desplazamiento de alrededor de 4 veces de la que bien, lo cual es esperable porque sabemos, en base a los experimentos que les mostré anteriormente, que el N-término, las interacciones en el N-tip, podrían determinar las cinéticas de permisión. Pero, ahora bien, ¿cómo es posible que un canal que no permea iones sí puede permear moléculas? Es difícil de comprender. Utilizamos en, simulaciones, esta es la misma figura que les mostré, animación que les mostré anteriormente. Lo que decidimos fue evaluar cómo los permeantes, en este caso DAPI, pueden influenciar las dinámicas de este dominio verde que es el N-término. Y para mostrarles esto, solamente medimos las distancias entre los carbonos alfa de las metioninas del término, está acá, zoom. Y lo que observamos fue que básicamente cuando el DAPI accede a la región del NT, solamente un dominio, un NT, fluctúa, cambian las dinámicas, lo cual sugiere que la permeación del DAPI está influenciando las dinámicas. ¿Mm? Entonces tenemos una nueva hipótesis que es básicamente que el DAPI, la permeación del DAPI podría depender en los rearreglos del DAPI. Y eso podría quizás estar asociado a que no permean. Para probar esta hipótesis, hicimos un experimento de cross-linking, creamos una concina 26 en el cual incorporamos una cisteína en el N-término domain, que ahora está en verde. Bajo esta idea, uno podría pensar que las moléculas deberían permear por este canal si está abierto, pero no debería permear si los NTs son inmovilizados utilizando un agente oxidante. Entonces hicimos los ensayos de captación de DAPI a lo largo del tiempo en condiciones controles. Ustedes pueden ver la molécula básicamente permea, como es esperable, pero cuando colocamos este agente de oxidante para inducir la formación de puentes de sulfuro e inmovilizarlos, lo que observamos es que bajo estas condiciones la, la captación es completamente abolida. Como control, bueno, eso quiere básicamente lo que les decía, que la permeación depende de un rearreglo. Como control utilizamos un canal que no tiene la cisteína, en este caso el TBH2, este agente oxidante no afecta la permeación de TI, lo cual valida de cierta forma nuestro experimento. Entonces, un resumen rápido de lo que les he mostrado hasta ahora es básicamente que la permeación de moléculas a través de estos canales por conexina 26 depende principalmente de interacciones entre el poro, entre las sites entre el poro y los permeantes. Y también comparte propiedades similares con procesos de difusión facilitada, como son la saturabilidad, competición y selectividad. Lo otro es que el tamaño del poro no es el principal determinante para la permeación de moléculas. Tercero, las moléculas y los iones atómicos no necesariamente se van a mover juntos en un canal. Y en cuarto lugar, que el dominio en terminal controla la selectividad y las cinéticas de permeación. Bien, todo lo que les he mostrado anteriormente fue con conexina 26, por lo tanto la pregunta obvia es si esto es extrapolable con otras conexinas.
Eh, Estas son mis últimas slides de mi presentación. Lo que hicimos básicamente fue estudiar lo mismo, pero utilizando la conexina 30. Actualmente no hay ninguna ninguna estructura de conexina 30 resuelta hasta la fecha, por lo que utilizamos un modelo de homología de conexina 30. El canal luz es similar, sin embargo, hay ciertas diferencias. Si ustedes observan el perfil del poro, es diferente, no es el mismo, aunque el tamaño del poro sí es bastante similar. Hicimos los mismos experimentos, básicamente evaluamos la captación del DAPI en estos ovocitos que ahora están expresando conexina 30. Pusimos el DAPI, que recuerden que en conexina 26 sí es permeable. Bueno, en conexina 30 no lo es. Probamos etirio, la otra molécula que no es permeable en conexina 26. En este caso, con conexina 30, al colocar etirio en el baño, sí es permeable. Eh, También observamos respuestas de saturabilidad, al igual que la conexina 26. Y realizamos ciertas simulaciones preliminares en las cuales también observamos que el término puede interactuar con ciertos residuos en el término. Por lo tanto, las interacciones que ocurren entre el poro y el permeante pareciera ser que son dependientes de la isoforma, eh, pero aún así estas interacciones son las que probablemente regulan cómo un canal puede discriminar qué molécula, cuál no puede permear a través del canal, y cómo van a ser las cinéticas, la facilidad de la molécula para permear a través de ese canal. Bueno, también hicimos este experimento de evaluar las corrientes iónicas en presencia de los permeantes. Hicimos este experimento con conexina 30 en presencia de calcio, no vimos diferencia. En presencia de calcio, estos canales básicamente no permean iones. Si bajamos la concentración de calcio en el extracelular, las corrientes iónicas se pueden ver con mayor claridad. Sin embargo, uno asume quizás a veces que este podría ser el full open state. Eh, pero bajo estas condiciones de cero calcio, en presencia de esta concentración que es saturante, las corrientes iónicas no son afectadas en absoluto, lo cual es consistente con lo que observamos con conexina 26. También utilizamos una mutación humana, la T5M, que también está asociada a enfermedad. Esta mutación también tiene una pérdida de función para la conducción de iones, está expresada en membranas, aunque en menor medida. La mutación está acá mostrada en naranjo, también permea iones, retiene la capacidad de permear moléculas. Sin embargo, en menor medida comparado con la wild type, nosotros pensamos que probablemente esto es debido porque la mutación per se disminuye la expresión y la cantidad de canales que tenemos. Por esa razón, la Vmax es menor. Sin embargo, si ustedes pueden ver acá, los valores de KM son casi idénticos, lo cual refuerza la idea de que estas mutaciones están afectando específicamente cómo los iones permean, pero no necesariamente cómo lo hacen las moléculas. Ahora bien, ¿qué pasa con las mutaciones en el otro sentido, las ganancias de función? Nosotros describimos hace poco que esta mutación, que también está en el término, el G11R, produce una gran corriente iónica que está asociada a una mayor probabilidad de apertura. Sin embargo, esto no está necesariamente asociado a un aumento en la captación de moléculas. Nosotros vimos, de hecho, que esta mutación lo que hace es eliminar la permeación de moléculas. Entonces, una conductancia de iones alta no necesariamente implica que vaya a haber un mayor transporte de moléculas, lo cual sugiere que estos mecanismos tienen que ser necesariamente diferentes. Entonces, el modelo que tenemos por el momento, básicamente pensamos que tenemos un estado cerrado que puede transicionar a un estado que nosotros le llamamos transporter-like conformation,
porque comparte ciertas, no se comporta como un canal, tampoco como un transportador, no tenemos la evidencia para decir que es un transportador, pero comparte características que son del tipo transportador y que solo puede permear moléculas, pero no iones. Por el otro lado, también tenemos un canal que solo permea iones. Esto es, desde nuestra perspectiva, es bastante novedoso. Eh, y olvidé mencionarles, bueno, para terminar mi charla, solamente mencionarles lo que ocurre con los iones. Eh, Básicamente, lo que se ha descrito, estas son diferentes estructuras de conexinas, las que se conocen, que principalmente son descritas por Caio Yin, conocidas 46, 50, 26, 31, 43. Lo que se ha descrito es que en términos que yo les mencioné anteriormente, eh, que está dentro del poro, se ha descrito que puede estar en diferentes conformaciones, ¿ya? Diferentes posiciones. Sin embargo, incluso cuando está quizá lo más cerca posible, el diámetro no es lo suficientemente pequeño como para evitar la construcción de iones. Por lo tanto, hasta el momento, hasta la fecha, no tenemos una estructura cerrada. Sin embargo, para la conducción de iones, este movimiento de iones, de los cambios conformacionales del tipo podría ser relevante para la conducción de iones. Entonces, lo que hicimos, en mi última slide, utilizamos nuestro cross-linking approach, en el cual tenemos nuestra cisteína en el término, y por lo tanto la- los, los iones van a permear siempre y cuando los, eh, los, eh, los anti estén separados eh, y no formando estos puentes disulfuros. ¿Ok? Entonces expresamos este canal, canal con la cisteína en nuestros ovocitos, pusimos nuestros ovocitos en nuestra cámara en presencia de una baja concentración de calcio. Recuerden que una baja concentración de calcio en el electrocelular lleva a que los canales se muevan desde un estado cerrado a un estado abierto, ¿ya? Si vamos cambiando las soluciones desde 0 calcio a más calcio, 5 calcio, por ejemplo, el canal se va a ir cerrando lentamente, ¿ya? Y así hasta llegar a un estado en que básicamente la probabilidad relativa de apertura va a ser muy baja. Entonces lo que hicimos primero fue evaluar las corrientes, llevamos a 0.1 milimolar calcio. En este punto, lo que les muestro acá, el canal está activado ya por el bajo calcio. Cuando nosotros inducimos la formación de puentes de sulfuro usando este agente oxidante, lo que observamos es que los canales se cierran lentamente. Noten que esta escala son 100 segundos. Los canales se van cerrando muy, muy lento. Como control utilizamos de nuevo un canal que no tiene las cisteínas. Aquí el TBH2 no afecta, no tiene efecto. Ok, uno debería esperar que en bajo calcio la probabilidad de apertura es alta. Eh, entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos movemos cuando la probabilidad de apertura es baja? Nos movimos a 5 milimolar calcio, pusimos 5 milimolar calcio en nuestro celular, y lo que observamos fue que básicamente el TBH2 cierra los canales muy, muy rápido, mucho más rápido que bajo calcio. Fíjense ahora que son 10 segundos y los canales se cierran mucho, mucho más rápido. La cuantificación de esto está acá. En negro ustedes pueden ver la probabilidad de apertura relativa, que disminuye a medida que aumenta el calcio celular. Y en verde, el, la velocidad de cómo estos canales se cierran, los tau varios. Entonces el canal se cierra lento, condiciones bajas, pero se va cerrando mucho, mucho más rápido a medida que el canal tiene una probabilidad de apertura más baja. ¿Cómo podemos visualizar esto en términos simples? Es que básicamente ustedes tienen este canal con cierto calcio afuera, nuestro dominio de unión de calcio acá en la región extracelular, y tienen los GentI aquí que están representados en verde. Y lo que podemos interpretar de nuestros datos es que básicamente el canal, cuando está abierto, los GentI están separados, están lejos. Por esa razón, no pueden formar puentes de disulfuro tan rápido. Sin embargo, estoy en el estado abierto. Cuando
el calcio se une a la región extracelular, eh, existe un cambio conformacional, los en ti ahora están mucho más cerca, por eso que estos cambios son más rápidos, y el canal entonces se va al estado cero. ¿Ok? Entonces, esta es la primera evidencia que tengo entendido de que rearreglos en el término domain ocurren en una manera de estado dependiente. No es una evidencia de que el NP sea un gate, pero creo que va para allá el tema. Nuestro modelo final es un poco más complejo. Eh, es básicamente esto lo mismo que les mostré anteriormente, pero ahora tenemos básicamente lo que pensamos es que el NP en el estado cerrado está en cercana proximidad. Estos NT se alejan para permitir la formación de iones, por lo tanto el rearreglo en términos de domain es importante para la formación de iones. Pero así también el rearreglo del NT también es importante para el reconocimiento y para la permisión de moléculas. Finalmente, ya estoy quedando sin tiempo. Quisiera agradecer, esta es una colaboración con el laboratorio de Jorge, Andy en Rutgers y Lina en Western University. Quisiera agradecer a Cintia, Juan y Deepa que contribuyeron con datos y bueno, no, gracias a ustedes por escuchar mi presentación. Gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta fantástica charla y estos datos tan excitantes. Quiero abrir para preguntas. Will, Muy, muy, está acá. Hola, Sí, dale, Carlos. ¿puedes escucharme? Oh, Sí, 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 sí. dale, Carlos, Carlitos. te estamos escuchando. hello. Ok. Una preguntita. Muy, 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 muy bonito. Me pregunto, ustedes lo que están proponiendo es que el gate parece ser hidrofóbico, así como se ha propuesto para el BK y para los receptores de glutamato. Entonces, la pregunta que yo tengo es que, ¿tú crees que eso es lo que determina el hecho de que haya diferentes selectividades para moléculas no cargadas y moléculas cargadas? ¿Correcto? Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Te refieres al gate para iones o para moléculas? Claro, que si tú tienes, uno podría pensar que si uno tiene un área muy constreñida, ¿verdad? Ajá. Que sea muy hidrofóbica, un cambio muy pequeño en la distancia podría efectivamente parar el paso de moléculas cargadas, porque es hidrofóbico, pero moléculas hidrofóbicas podrían pasar perfectamente. Y eso es lo que parece que estás mostrando. Sí, pero sería especulativo de mi parte decir que funciona así. El término domain no es solamente hidrofóbico, es probablemente anfipático. Eso probablemente depende de la orientación del NT, va a ser cómo funciona. No podríamos decir que es algo hidrofóbico. Claro, lo digo porque ustedes tienen esa duda porque ven que el espacio es bastante grande, sin embargo, para, ¿Sí? o pequeño, me acuerdo la constricción que tú estabas mostrando, correcto. Pero si los residuos en ese lugar son hidrofóbicos, lo que va a crear es que el agua no se organiza de una manera eficiente para que haya conducción de iones, básicamente. Entonces, Sí, quería preguntarte qué piensas de eso. sí, el problema es difícil responder esa pregunta porque sería especulativo de mi parte. El problema es que las estructuras que conocemos ahora son estructuras que básicamente se obtienen en condiciones que no son fisiológicas, son estructuras que no tienen, están obtenidas a 0 milivolts, no hay voltaje. Todas las estructuras están en un estado parcialmente abierto. Yo no sabría si confiar en la estructura más que en la estructura general. El tamaño del poro, no sabría, no, no sabría responder si quizás la hidrofobicidad podría ser la responsable de que los iones puedan moverse o no.
Ok, También ok, hay que mm, ok. Y la otra pregunta es la siguiente. ¿DAPI puede ser titulado con pH y cambiar la carga? Entonces, am, ¿ustedes saben cómo cambia la permeabilidad de DAPI a diferentes pH? no probamos eso, nos enfocamos básicamente en caracterizar las propiedades biofísicas de la permeación. Todavía no hemos entrado hemos hecho unos experimentos con pH básicamente de simulación, pero todavía no hemos estudiado eso. Ok, ok. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, quisiera hacerte una pregunta también, Pablo. Cuando haces los ensayos de cross-linking, pues es evidente que hay un efecto en la permeabilidad del canal, pero quisiera saber si tienes alguna otra evidencia que muestre que el cross-linking sí se ha formado. Sí, no lo mostré. Hicimos ensayos de Western blot para confirmar la dimerización de los canales. Sí, tenemos todos esos controles. Por tiempo no Vale, pude mostrarlo, pero sí, tenemos. vale, bueno, suena bien, suena bien. ¿Otras Ah, preguntas? Camilo, creo que Will levantó la mano y había una pregunta en el chat. Sí, lo estoy tratando de unmute, pero Will no hace unmute. Ok, ok, ahora Ok, me escuchas. sí, dale. Ok, gracias. Gracias, Pablo. Ah, yo tengo algo, bueno, en realidad tengo varias dudas, pero cuando trabajé con DAPI y este tipo de DAEs, yo recuerdo que l- lo que ellos hacen es medir cuán sana, saludable está la membrana. Ujú. Y eso es lo que básicamente tú detectas. Y ellos, aunque los eh, manuales dicen que no son, algunos de ellos no permean la membrana, en realidad sí lo hacen, solo que lo hacen muy lento comparado con otros. Entonces, mi pregunta es si tú tienes una evidencia adicional que no sea una simulación, otro ensayo donde se pueda detectar que estos dyes están pasando por la conexina, o todo esto puede ser simplemente que la expresión de conexina, como pasa con canales de sodio, como pasa con canales de potasio que pierden la selectividad y conducen sodio, a simplemente la membrana o todo el estado de las células se deteriora muy rápidamente. Entonces, la membrana, eh, eh, mi pregunta es si se ha probado o si se ha pensado que puede ser un efecto colateral de la expresión del canal, que la membrana en realidad no está tan saludable como lo está cuando el canal no se inyectó. Sí, gracias por la pregunta. La ventaja que tiene nuestro sistema es que podemos medir la permeación de moléculas en paralelo en la misma célula con el sistema de dos electrodos. Entonces, eso nos permite evaluar que la célula esté saludable. Cuando la membrana no está intacta, generalmente lo que se puede observar son corrientes de fuga. Entonces nosotros a medida que hacemos los experimentos de permeación, vamos monitoreando que no existan estas corrientes de fuga y cuando ocurren tenemos que descartar el ovocito porque probablemente el DAPI va a entrar por una vía inespecífica. Ahora, nosotros estamos bastante confidentes en que el DAPI permea por el poro, no solo por el experimento de crosslinking, eh, sino también eh, sino también porque siempre hacemos los experimentos en paralelo con ovocitos que no están inyectados con conexión, que no expresan la conexión. Y siempre observamos que la captación con DAPI es mayor en que expresan la proteína que tienen. Así que yo creo que estamos confiados en que nuestros datos Mm, están. dale. Agustín Martínez, ¿tienes pregunta? Hola Pablo, muy buena tu presentación de aquí de la Universidad de Valparaíso, Agustín Martínez. Yo quería preguntarte una cosa. Tal vez a lo mejor ya lo hicieron ustedes, o si no lo hicieron, a lo mejor tal vez deberían hacerlo, creo yo. Si es que vieron si los canales que no permeaban iones
pero sí moléculas, ¿eran o no permeables a agua? Supongo yo que sí. No sé, pero acuérdate que se puede hacer el ensayo en el ovocito, lo hizo Bernardo, y lo han hecho otras personas también. Y tal vez sería bueno ver la permeación de agua, porque por ahí también te hicieron una pregunta que tenía que ver con la hidrofobicidad. Y no tengo esa curiosidad. No sé si lo hicieron o si no lo hicieron, tal vez lo deberían hacer. Gracias por el sugerencia. No, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Eh, Podríamos agregarlo a nuestra lista tenemos tantos experimentos, Agustín, de cosas que podríamos acá resolver, pero es un buen experimento gracias pero no lo hemos hecho. Helmut, ¿tienes pregunta? Sí, yo también tengo preguntas. Pablo, súper bacán, súper excelente tu presentación, me encantó. Gracias. Tengo sí unas preguntas. Primero quiero hacer el comentario justo con lo que decía Agustín. Por mucho tiempo se pensaba, claro, que el S17F es una mutación que aparentemente es afuncional, per se produce un hemicanal que es afuncional, pero aquí tú estás mostrando evidencia de que, maybe será impermeable para iones, pero es permeable para moléculas relativamente grandes. Vamos a tener muchos que revisar nuestro background considerando los datos que tú estás mostrando ahora, que son bien interesantes. Así que es como un comentario, no solo para ti, para todos. Ah, en el caso de los experimentos donde tú hiciste la captación basal de DAPI, tú monitoreaste, entiendo, ¿cuál fue el potencial de membrana que tenían los ovocitos cuando estaban expresando conexina 26? Creo que contestaste eso recién, pero solo para verificar. Bueno, cuando empezamos el proyecto, la verdad es que lo hacíamos a resting membrane potential, Ujú, que es alrededor de -20 cuando expresan la conexina 26. sí. Después, cuando hicimos los experimentos, nos dimos cuenta de que esto es voltaje dependiente, empezamos a clampear todo a -40 Mm, que era una variable que no estábamos, en ese tiempo no sabíamos y decidimos controlar. mm, Y relacionado con lo anterior de la S17F, nosotros, esto me gustaría aclararlo, porque el S17F nosotros estudiamos canales como méricos de S17F, pero el mm, S17F también puede formar heteroméricos con otros canales. Y a veces lo que se observa, lo que se ha observado es que hay un incremento en la actividad del canal. Los canales sí son funcionales, incluso tienen ganancia de función. pero, Entonces, nosotros hicimos el punto solamente para demostrar que canales que no permean iones sí permean moléculas. Pero, como tú dices, yo creo que evidentemente hay que revisitar todo esto de las computaciones. No, no, pero es bien interesante eso, como nos abre la mente de que no solamente la biofísica se explica por iones, también por moléculas más grandes como la que estudiaron ustedes, así que bien por eso. Lo otro, una pregunta corta. ¿Tú viste el cálculo de la conductancia unitaria para el mecanal de 26? Es como de 250 picosiemens. ¿Cuáles fueron las condiciones iónicas de eso? O sea, tengo el paper tuyo, lo puedo revisar, pero ¿cómo lo explicas? Porque otra gente, incluido Sánchez y colaboradores, hemos visto, por ejemplo, que es como de 330, un poquito más alta para conexina 26. La verdad es que yo traté de hacer los experimentos en un principio con las mismas condiciones que estaban en los papers, pero me Ujú, fue muy difícil porque en condiciones de cero calcio mis parches no duraban mucho. mm, eh, entonces al final tuve que hacerlo en presencia de calcio. mm, Cambié un poco las composiciones iónicas, por lo tanto eso podría afectar de cierta forma las conductancias. En un principio lo traté por meses hacer los experimentos con las condiciones que están publicadas, pero no logré obtener. No sé por qué. Eh, pero ya, sí, yo creo que las conductancias son un poco más bajas por esa razón. Lo importante es que hicimos varios experimentos con ovocitos que no estaban inyectados y todas las conductancias que vimos ahí eran bastante pequeñas y eran como espigas. Nunca observamos estas conductancias en esos ovocitos. Así que también estamos un poco confiados en que esos canales son básicamente los conexiones. o- ok, muchas gracias. Ujú. Gracias. Bueno, voy a leer brevemente aquí dos preguntas que están en el chat. Hay dos preguntas de Juanito Pérez.
ambos son acerca de controles de tus experimentos. La primera es básicamente, ¿has evaluado la captación de huevos que podrían tener diferentes niveles de expresión, actividad eléctrica, open probability? Y la segunda es, ¿has tenido en cuenta cómo las mutaciones podrían influir en la unión con la biotina para su posterior biotinilación? Sí, hemos evaluado, de hecho, en un principio hicimos los experimentos, los hacíamos inyectando diferentes cantidades de RNA para tener esta variabilidad en expresión. Pero básicamente lo que puede afectar son las velocidades de transporte máximo, pero las cadenas son básicamente las mismas. Eh, y en base a eso nosotros decidimos en un principio normalizar nuestros datos utilizando las slopes para normalizar básicamente nuestra permeación con respecto al número de canales que indirectamente es medido por las corrientes. Y la otra pregunta, perdón, ¿Has tenido en cuenta cómo las mutaciones podrían influir en la unión con la biotina para su posterior biotinilación? bueno, la biotinización, nosotros ponemos la biotina por afuera, el N-término no creo que esté accesible todas estas mutaciones son en el N-término, básicamente como en la parte flexible del N-término, pero no creemos que la biotina tenga acceso a ello. Dale. Y bueno, te leo pregunta de David Naranjo. ¿Me diste corrientes iónicas en conexina 26 en condiciones saturantes de DAPI? Sí, perdón, con Exina 26. Conexina 26, sí. Condiciones saturantes. Sí, básicamente nosotros utilizamos 200 micromolar. Nosotros decimos que esa concentración es saturante porque a esa concentración el transporte de moléculas está ya saturado. Por lo tanto, nosotros asumimos que con 200 micromolar todos los sitios de unión ya deben estar repletos de DAPI. Por lo tanto, eso debería afectar las corrientes iónicas si es que las moléculas de los iones planean por la misma vía. Ok, ok, perfecto. Bueno, Ramón Latorre, sí, tienes una pregunta, por favor. Es que no me puedo aguantar. Pablo, muy lindo. Pero tú mostraste, digamos, que la dependencia del potencial del paso de tu colorante va al revés que la dependencia del potencial del paso de iones, ¿no? De la conductancia. Pero hay una cosa que es bien impresionante, que es tremendamente dependiente potencial. ¿Tienes alguna idea a qué se debe esa dependencia potencial? Porque tú no dijiste nada. O sea, porque realmente es muy dependiente potencial. O sea, hay cargas que se están moviendo, porque tú miraste el N terminal, si hay cargas que se están moviendo ahí. Sí, no dije nada porque no tengo la respuesta para eso. Tratamos de No, pero hacer, una idea, una idea. tratamos de hacer experimentos mutando ciertos residuos que podrían estar asociados a este mecanismo, pero no logramos bloquear, perdón, no logramos eliminar la voltaje de dependencia. Eh, no hemos tenido tiempo para ir en detalle en eso, pero probablemente mi idea quizá podría estar relacionado con el C-loop. El C-loop tiene un montón de cargas positivas y negativas. Lamentablemente no está resuelto en la estructura, no tenemos una idea de cómo este loop podría estar involucrado, pero de hecho hay una estructura bastante reciente, está en BioKite, que con Ecina 26 que parcialmente resolvieron el C-loop y muestran que el C-loop básicamente hay una conformación en la cual el C-loop produce una constricción más en el poro. Entonces lo que nosotros pensamos es que probablemente, estoy especulando, probablemente los cambios de voltaje podrían regular cómo este C-loop podría quizá actuar como una segunda gate y, 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 y permitir que esto funcione como un transportador. Pero es especulación. Gracias. Muy bonito. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas. Gracias, Pablo, por esta fantástica charla. Entonces concluimos por hoy nuestro Journal Club. Y Carlos, ¿quieres decir algo más antes de que cerremos la sesión? No, simplemente que
manténganse en contacto con la Sobla y muchas gracias Camilo y Pablo por su presentación, Camilo por su debut como director de seminarios y nos vemos la próxima vez. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Está bien. Estén bien. Chao.